Muy buenas tardes. Primero, felicitar a este congreso estudiantil, que es de estudiantes, y por lo tanto, y la presentación ha quedado muy clara desde el punto de vista que hay patrocinadores de la facultad, pero en el fondo esto es de ustedes y eso me parece muy bien, y felicitaciones, porque eso indica de lo vivo que está el derecho civil en la Universidad de Chile. Es una tradición por lo demás, pero eso también augura un presente y un gran futuro, de forma tal que desde ese punto de vista solamente puedo plegarme a una felicitación y agradecerles que me hayan incluido y disculparme porque no tengo el tiempo suficiente para estar toda la tarde que quisiera, por otro compromiso que tomé con una cierta confusión personal con respecto al momento que tenía que hablar. Bien, sin más, voy a hablar de un tema que es una innovación en el proyecto, un proyecto, por lo tanto está todo en discusión, y que en lo personal me ha parecido que conviene discutirlo muy a fondo, porque muchas veces instituciones, a veces copiadas de otros países, en este caso europeos, fundamentalmente, aquí hay un profesor francés que la conoce bien, institución como es la ejecución civil por la administración, por un oficial administrativo, no por la vía judicial, ¿no es verdad? Puede ser en Chile, es una innovación y que para mí puede ser peligrosa, tal cual está concebida en el proyecto. No digo yo que no se puede innovar en esto como otras cosas, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y pensando los criterios. Desde ese punto de vista, por lo tanto, yo estoy haciendo una crítica y analizo el tema en la perspectiva de lo que está en el proyecto, ¿no es verdad? Estoy asumiendo una realidad desde el proyecto, desde ahí critico. No estoy en contra de una innovación en esta materia, sino que tal cual se presenta, que fundamentalmente es, tal cual el proyecto venía, en algún sentido, de un oficial, ¿no es verdad?, que toma la iniciativa, pero no está en la estructura judicial. Es decir, no es un funcionario que dependa de un juez, esa es la idea fundamental que quiero señalar, sino que aparentemente es un funcionario que está externo. Es cierto que el proyecto en el diseño administrativo no lo conocemos, eso también atenta contra un estudio más completo de la institución. Eso es lo primero que quisiera decir. Yo estoy consciente de que esta es una iniciativa que cuenta con apoyo en el ámbito académico y también en el ámbito forense. Tal vez, por lo tanto, mi voz es una voz más bien de minoría. Eso no significa desconocer, por lo tanto, en lo que respecta, que pueden haber buenas razones para apoyar lo otro, pero creo desde ese punto de vista que conviene reflexionar. Yo siento que hay errores en este proyecto, son peligrosos desde muchas perspectivas. En primer lugar, creo que hay que mirarla en la perspectiva de lo que, en primer lugar, de la tradición de lo que ha sido el derecho chileno en esta materia. Después miraría la perspectiva constitucional del problema, desde el punto de vista de lo que es nuestra Constitución y si está o no, si es consistente o no con las reglas constitucionales, que también es importante. En tercer lugar, miraría la realidad sociológica del país, ¿no es verdad?, y socioeconómica del país, y si esta es una reforma que se ajusta a nuestra realidad actual, ¿no es cierto? Y creo que esas tres ideas, de esas tres grandes ideas, son las que me llevan a cuestionar y a plantear la inquietud. Yo estoy consciente que hoy día hay una crítica al juicio ejecutivo porque se sostiene que está muy amparado en el favor debitoris y no así en el favor creditoris. Habría una mayor apoyo, una mayor comprensión hacia el deudor, no tanto hacia el acreedor. Leo una frase que viene fundamentalmente de un profesor. Dice: la situación de la ejecución civil en Chile es crítica, dada su gran carga de trabajo y su poca eficacia y eficiencia a la hora de hacer realidad de los derechos del acreedor consagrados por nuestro ordenamiento. Esa es una frase que yo la puedo entender, académica, pero yo creo que ninguno de nosotros podría dudar que en Chile, el crédito, la cobranza, no goza de mala salud. En Chile, los bancos, las instituciones financieras, las casas retail que se llama, no tienen un negocio que digamos es difícil. Yo creo que si hay algo claro en Chile, es que las familias chilenas están altamente endeudadas, es decir, están endeudadas más allá de lo que su capacidad patrimonial
le da, por razones que todos sabemos, las cuales justamente la universidad, por lo tanto no voy a contarles a ustedes lo que significa tener o estudiar en la universidad pública o privada, pero muchas veces también en la pública, que sería una cosa increíble. Y desde ese punto de vista es muy difícil, ¿no es verdad?, pensar que en Chile en realidad el desarrollo económico tiene una rémora porque los acreedores les cuesta cobrar sus créditos. Eso simplemente no es cierto. En Chile, el crédito, en Chile la gente paga sus deudas, en general. Por supuesto que hay mucha gente que no paga sus deudas, por muchas razones que no voy a estudiar aquí porque no es mi tema, pero les quiero decir que no creo que el diseño del juicio ejecutivo esté convertido en una causa o de rémora o de obstrucción al progreso y el desarrollo nacional. Eso no es así, sencillamente. Primera idea que quiero dejar planteada. Si ustedes revisan simplemente las antecedentes de las utilidades de los bancos, por ejemplo, o las casas de comercio, podrán comprender perfectamente que lo que digo es cierto. En Chile, tener negocio bancario no es malo. Y yo casi estoy diciendo una ironía con lo que estoy afirmando. Eso es lo primero que quiero dejar planteado. La verdad, cosas que en el informe que hizo la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, decía que en realidad esto tendría que contribuir, ¿no es cierto?, a agilizar, a mejorar el cobro, cosa que a mí me parece bien si se quiere hacer esto de una manera más eficaz. Pero la pregunta que hacerse es ¿a qué costo? Y si el costo es, en definitiva, dejar de cuidar el proceso, si el costo es dejar a los ciudadanos deudores frente a un acreedor ávido y bajo una coherencia administrativa donde no hay cultura para hacerla, a mí me parece francamente regresivo. El gran argumento que se da para desjudicializar esta institución, aparte de que los juicios ejecutivos son muchos y están llenando los tribunales, cosa que es verdad, es que en definitiva la ejecución no sería parte del proceso. La ejecución no sería un elemento que estuviera estrictamente en lo que es estrictamente lo judicial. Conocer causas civiles, resolverlas, pero ya ejecutar lo resuelto sería una cuestión netamente administrativa. Esta primera afirmación, sobre la cual obviamente habría que mucho discutir, yo la discuto en Chile, yo la retruco en Chile, porque Chile tiene una tradición alta, larga, de la jurisdicción de la ejecución. No solamente porque ya en el año 1837, ya Chile republicano, dictó una ley sobre juicio ejecutivo donde se le encargaba a un juez letrado la ejecución, sino además porque ya en la colonia, es decir, con la legislación hispánica española, el sistema era exactamente igual y siempre frente a un juez. Es decir, nosotros no tenemos la tradición que tienen muchos países europeos, especialmente la zona central norte europea, Francia, entiendo, Bélgica y otros países, donde sí tienen la ejecución por la vía administrativa. Nosotros no conocemos esto. Y eso es peligroso desde el punto de vista conceptual, porque innovar en este tipo de materias puede ser francamente regresivo, porque introduce un germen de inseguridad jurídica y de arbitrariedad jurídica. Yo no sé qué a ustedes les tengo que explicar demasiado, pero si un banco el día de mañana, un retail, que son los principales acreedores del país, tiene que cobrar y además lo va a hacer por la vía administrativa, va a tener a un funcionario, un personaje dedicado a esto, y ese va a ser don Juan, don Pedro, don José. Don José le tengo a otro, vaya a buscarlo. Entonces ya no va un juez, va simplemente un funcionario, digamos, civil, supongo, a decirle, mire usted, pague, o si no, va a seguir la suerte de todos estos que están aquí. Yo le tengo investigado claramente su patrimonio y por lo tanto sé exactamente lo que tiene. Si usted no paga, lo voy a embargar.
Bueno, y esa persona va a quedar presionado. Ustedes me dirán, bueno, porque hoy día es muy parecido el sistema. Sí, pero por lo menos hoy día eso es un acto de extorsión, que por supuesto que no es legal, pero cualquier persona que sea ejecutada inicia el proceso, el banco o el acreedor, directamente frente a un juez a quien le presenta un juicio ejecutivo, un título ejecutivo. El título ejecutivo, técnicamente hablando, es un instrumento de crédito que requiere ser analizado para despachar la ejecución. Si acaso es efectivamente un título ejecutivo, primero. Si acaso está o no prescrito, segundo. Si acaso es o no líquido, tercero. Son todos estos elementos que no son meramente de hecho, que no son fáciles de resolver por un lego, requiere un cierto conocimiento jurídico, porque solo si ese título ejecutivo satisface las exigencias legales, va a poder ser efectivamente despachada la ejecución, o si no, no. En cambio, bajo la fórmula que está establecida en este sistema, resulta que vamos a tener una ejecución que el primer instante de ejecución va a ser administrativo. Yo llegaré donde el oficial de ejecución, pediré que se despache, me despachará la ejecución, me embargarán y solo después de ello un acreedor, un deudor, va a llegar un juez, si es que no quiere llegar, a oponerse a ella. Es decir, primero me aprietan y luego yo puedo reclamar. Es cierto que el juicio ejecutivo siempre parte con una cierta agresión patrimonial, que es fundamentalmente el embargo. Pero ese embargo lo despacha un juez, no lo despacha un oficial administrativo. Ustedes me dirán, ¿pero qué diferencia hay que lo haga el juez antes o después? Para mí es mucha la diferencia, porque el embargo es un acto de agresión patrimonial. Y en Chile, nadie puede ser limitado en su propiedad, sino bajo las reglas constitucionales. El embargo supone, ustedes lo saben tal vez mejor que yo porque están ustedes estudiando Derecho Civil, yo lo sé también porque sé Derecho Civil naturalmente, pero las reglas sobre enajenación, el objeto ilícito supone, hay un objeto ilícito cuando se embarga una propiedad. O sea, inmediatamente que se embarga una propiedad, esa propiedad no puede ser enajenada. O sea, hay inmediatamente una limitación de la propiedad. De acuerdo con el Código de Procesión Civil, el embargo también supone la pérdida de la administración de la propiedad, técnicamente hablando. O sea, le he puesto dos elementos que afectan directamente el patrimonio y que en definitiva, hoy día, con este proyecto, podrían ser generados por vía administrativa, no por vía judicial. Fíjense ustedes que eso creo que la Constitución no lo permite, porque la Constitución reserva exclusivamente, ¿no es verdad?, la ejecución de la sentencia al Poder Judicial, y sólo así se podría entender legítimo o lícito una agresión patrimonial que tuviera o que no estuviera al margen de la garantía de la propiedad del artículo 19, número 24. De forma tal que, en la forma que esta institución se ha planteado, me parece a mí, se está generando una institución al margen de lo que son las reglas estrictamente constitucionales. Fíjense ustedes que, en mi opinión personal, pensar que esto va a traer beneficios más que costos es una ilusión, en mi criterio personal, porque esto significa dejar a los ciudadanos en una situación muy paradójica, porque mientras los cultores del derecho procesal reclaman, y con razón, la importancia del debido proceso, y hoy día que me toca trabajar bastante en la Corte Suprema en estas materias, hay mucha sensibilidad porque el proceso no solamente se haga regular, sino que resguarde adecuadamente el derecho de las partes, causando eventualmente nulidades, ¿no es verdad?, por cualquier tipo de ripios que sean sustantivos. Ocurre que aquí, por arte académica, para evitarnos la necesidad de cuidar el proceso con tanta ritualidad en una parte importante como la ejecución, declaramos que ese proceso no es proceso. Y decimos que simplemente es un proceso administrativo que no está sujeto en tanto por cuanto a las reglas del debido proceso, al menos judicial. Podría ser el debido proceso administrativo.
Yo digo, bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, que lo que es proceso durante 200 y más años en Chile, hoy día ya no lo es, y por lo tanto, inmediatamente lo podemos poner al margen de lo que son, ¿no es verdad?, las reglas de ejecución judicial. Por eso, me parece a mí, que estas ideas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque, de otra manera, podemos encontrarnos con que los deudores del país, usted y yo, la gran mayoría somos deudores en este país, vamos a quedar expuestos a este sistema, que además agrega un par de elementos más, y con esto ya voy a ir terminando, que a mí me parecen particularmente peligrosos. Fíjense ustedes que al oficial de ejecución, que hasta aquí es administrativo, se le da la siguiente facultad. En caso de incumplimiento de declaración de bienes o insuficiencia del embargo, dice la ley, el proyecto de ley, el oficial de ejecución estará facultado para recabar de personas naturales y jurídicas, organismos y registros públicos, información que no esté legalmente protegida con reserva o secreto acerca de bienes del ejecutado susceptibles de ser embargados. En caso de negativo e injustificable que requerido, el oficial de ejecución deberá requerir autorización judicial para iniciar la investigación. O sea, si usted se opone, el requerido, que cualquiera, podría usted pedir autorización judicial. ¿Pero qué significa esto? Que el oficial de ejecución tiene derecho a investigar mi patrimonio administrativamente, al margen del juez. Y que el juez podría eventualmente intervenir si alguno de estos requeridos se niega. Esto me parece muy peligroso. Porque hay que pensar entonces que esto es una institución que permitiría eventualmente, por la vía de inventar, entre comillas, una ejecución, simplemente con el propósito de investigar bienes de una persona. Vamos a ver con qué propósitos. Yo no sé si cuando estamos hablando en el siglo XXI, después de todos los horrores que hemos tenido que pasar en lo que se refiere a la protección de los derechos de las personas, tendríamos que venir a plantear que esto sencillamente no casa, no cuadra, no es consistente con un sistema auténticamente de protección de las personas. Yo tengo conciencia que esto no está hecho con mala fe ni con mala intención, está hecho con mucho entusiasmo, pero eso no significa que hay que decir las cosas como son, y a mí me parece que este proyecto en esta materia efectivamente es muy peligroso. Por eso, y voy a cerrar con esto, creo que este proyecto requiere una discusión. En estas materias, el profesor Tapia hablará de otras también, porque los profesores civiles hemos seguido conversando y yo he oído al profesor Tapia de muchas otras críticas que también plantearía, o bajo no sé, pero desde el punto de vista técnico creo que hay mucho que discutir. Este proyecto tiene mucho más que ser socializado y discutido. Solamente un dato para que ustedes sepan, no digo que esto sea bueno, pero por lo menos un dato que ayuda. El Código de Procedimiento Civil chileno, el que está hoy día vigente, con algunas reformas, pero vigente, se aprobó el año 1903, o sea, tiene un poco más de 100 años. Bueno, el primer proyecto completo, porque las leyes marianas fueron algunas, proyecto ya se conocía en el año 1926. Es decir, entre el año 26 y 1903, en Chile se discutió un código procesal civil, entre medio de la guerra del Pacífico, la guerra contra España, la guerra, etc. Pero así todo, la guerra civil desde luego. Pero lo más importante es que los cultores y abogados y forenses de esa época sabían muy bien que una reforma procesal civil es una reforma muy profunda y hay que tener mucho cuidado cuando se llega a ella, porque se introducen elementos que, si no son consistentes con la cultura nacional, más que funcional, puede ser muy disfuncional. Eso es. Muchas gracias.